Y hay preguntas bastante interesantes. Y la primera, Cristina, sería, ¿el tinnitus siempre vuelve? Pues no tiene por qué. Lo que pasa que es verdad que si una persona tiene tendencia a tener este síntoma, pues es más frecuente que tenga este síntoma y que no tenga otro. Entonces, quien ha tenido tinnitus alguna vez en la vida, pues es frecuente que lo pueda volver a tener. Pero también hay personas que nunca han tenido tinnitus en su vida y de pronto lo tienen. Entonces, bueno, tampoco es bueno generalizar con esto. Muchos pacientes han tenido tinnitus, se han tratado, ha desaparecido el tinnitus y de momento no han vuelto a presentarlo. O sea que tampoco es una regla. Y es verdad que, porque el tinnitus se puede tener en un oído o en los dos. ¿Es verdad que unas veces lo puedes tener en un oído y otras veces en los dos, la misma persona? Sí, de hecho hay enfermedades que son bilaterales, por ejemplo un Meniere, aunque suele ser unilateral, que puede pulsar de forma bilateral y afectar a los dos oídos y tener ruidos en los dos oídos. Hay personas, por ejemplo, que en general sí te saben decir si el acúfeno nota más en el oído izquierdo o el derecho, pero hay personas que no lateralizan, como he dicho en la presentación, sino que ¿lo tengo encendido el micro? Sí. Vale. Sino que lo localizan como dentro de la cabeza. Y en general, bueno, en ototoxicidad los tinnitus que se producen son bilaterales, por ejemplo, también. No es unilateral porque no es algo que está afectando a un oído solamente, sino que está afectando a las dos cócleas, ¿no? Entonces, bueno, en general ototoxicidad, acúfenos bilaterales. Algunas enfermedades, como enfermedad de Meniere, puede ser también bilateral, pero en general lo normal es que el acúfeno se presente solamente en un oído. Y ahora que hablamos de ototoxicidad, ¿todas las personas que toman ototóxico acaban desarrollando una ototoxicidad? No. De hecho, depende un poco de la susceptibilidad individual. Entonces, ni todos los fármacos ototóxicos producen ototoxicidad en las mismas personas, a la misma dosis, la misma frecuencia. Hay personas que desarrollan ototoxicidad y otras personas que no. Y eso tiene que ver un poco con el metabolismo, con la carga genética, con los sistemas antioxidantes, con la calidad de vida, con un poco, pues eso, la susceptibilidad individual. Te voy a unir, Candy, dos preguntas que hay en el chat. Una es si hay algún complemento o medicamento que podamos dar al paciente con tinnitus sin prescripción médica. Y la otra es, ¿qué opinamos del Jingo? Vale. A ver, el Jingo se da, y si no que me corrija Cristina, porque, o sea, mejora a nivel vascular. Y yo creo que parte de los, o sea, que ese tipo de tinnitus, que sí que es vascular, que sí que es por un problema de circulación, a ese nivel de oído, sí que puede mejorar con el Jingo. Y de hecho hay gente que le mejora bastante. El problema es cuando no viene de ahí, no es un problema vascular. Y la otra pregunta es que sí, tenemos muchísimos complementos que de hecho recetan los médicos, que están basados, yo creo que casi todos, la principal que llevan es el Ginkgo biloba y después muchos llevan el GABA para conseguir esa inhibición del estímulo nervioso, L-teanina, vitaminas del grupo B, todo lo que es a nivel del sistema nervioso para, por un lado, relajar, y melatonina también para relajar, conciliar el sueño. Y como antioxidante. Exacto, y como antioxidante, exacto, zinc y selenio, melatonina como súper antioxidante, que se ha visto también su capacidad. Y entonces ahí lo que estamos haciendo con estos complementos ya no es tanto el eliminar el tinnitus, sino hacer que esa persona pues pueda conciliar mejor el sueño, esté más relajada, no tenga un sistema nervioso tan excitado y entonces pueda convivir de una mejor manera con el tinnitus. Yo quería, si me permites, muchos suplementos que damos para tratar el tinnitus a nivel de, sobre todo, pacientes con perfil vascular. A mí el ginkgo me gusta mucho y sobre todo el ginkgo estandarizado, ¿no? Que es el que tiene indicación de medicamento. Pero muchas causas de alteraciones vasculares y de aparición de acúfenos también es por malabsorción de diferentes complejos vitamínicos. De hecho, en personas mayores, las cuales en el primer mundo parece que no puede haber desnutrición, pero sí que hay malabsorción. Ahí juega un poco que ver pues tener una salud intestinal, el envejecimiento, tener bien la flora.
Hay diferentes grupos vitamínicos, por ejemplo, que no se absorben y que son totalmente fundamentales para rutas metabólicas, como la metilación de la metionina, que hace que se acumule homocisteína, que hace que colapsen rutas, que haga alteraciones vasculares. Entonces, muchos de estos suplementos tienen también vitamina B12, vitamina B6, folatos, para un poco implementar todas estas rutas que son muchísimas. Sí, eso también quería yo preguntarte, porque muchas veces asociamos el tinnitus con problemas neuronales, pero la salud intestinal también es importante. Entonces, parece que estamos más acostumbrados a hablar de salud intestinal y nos da menos miedo, y con un estómago sano nos repercute en casi todo, ¿verdad? Claro, el tema es que, digamos que hay tal cantidad de neurotransmisores involucrados, tanto en la vía aferente como eferente auditiva central, tantos cofactores, oligoelementos, vitaminas, que son partes de enzimas, sistemas enzimáticos de detoxificación, que el no tener una buena, por ejemplo, absorción o no tener una buena barrera intestinal, aparte de hacer que nos absorban determinadas sustancias, que a su vez hace que no tengamos un poder detox suficiente, pues también puede permitir el paso al torrente sanguíneo de xenobióticos y productos tóxicos, efectivamente. Estabas hablando tú ayer de eso, justo que la microbiota en este momento tiene una importancia muy grande a nivel que cuando hay una disbiosis realmente se puede hasta eso generar un tinnitus, por lo que estabais diciendo, o sea que se pueden, como el eje intestino-cerebro, ¿no? Que es, no es que esté de moda, pero es que es verdad que se está viendo que tiene una conexión muy fuerte. Incluso por una pobre producción de serotonina a nivel intestinal, que es uno de los neurotransmisores estrella en la vía auditiva central. Hay un montón de química que hace que podamos tener una cuestión. Vamos a cambiar el tercio y esta pregunta va para las dos, porque tú eres otorrina, pero tú eres audioprotesista. Y vamos a hablar ahora de cuánto estamos en los tiempos actuales ocluyendo los oídos. Estamos siempre con los casquitos, los adolescentes ya no te quiero ni contar, la música súper fuerte, ese ruido de fallas no lo tenemos en el ambiente, ahora lo tenemos dentro del oído. Ahora mismo hablamos de que a partir de los 45 años el tinnitus tiene una mayor prevalencia, pero ¿no creéis que dentro de poco la prevalencia va a disminuir su edad? Muchísimo, pero esto está pasando con el tinnitus y con la pérdida auditiva. De hecho, estaban diciendo que va a ser como una próxima pandemia, o sea, que es igual que la presbiacusia por las pantallas, la presbiacusia, no, la presbicia por las pantallas. Entonces, o sea, no es que disminuya de 45, es que hay gente muy joven que con 35 40 ya está teniendo problemas de ruidos en el oído y de pérdida auditiva. O sea, gente que tendría que tener perfectamente la audición, y es por el uso continuado, sobre todo de cascos a un nivel súper elevado. De hecho, pues, o sea, muchas tonterías de estas de aplicaciones y tal, lo primero ya está puesto de este nivel de ruido no es bueno. Y no es bueno significa que te va a generar un tinnitus, te va a generar una hipoacusia mucho antes de la edad que debería. Sí, en general, las personas que son más susceptibles a padecer trastornos tipo acúfeno, hipoacusia, este tipo de síntomas, suelen tener también antecedentes en la familia. Es importante, mi madre tenía vértigos o mi padre tenía problemas de audición o en mi familia hay ruidos. Entonces, yo creo que esas personas son las que más deberían cuidarse de productos ototóxicos, que ya hemos visto la lista que hay, es accesible a todo el mundo, bebidas energéticas con mucha cantidad de cafeína. La vascularización de la cóclea es una vascularización, una irrigación microscópica que es muy fácil, son vasitos terminales que no tienen circulación colateral y es fácil que tengan problemas de riego y que no llegue bien la sangre a la cóclea. Entonces, esas bebidas energéticas que son de alto consumo, música alta y sobre todo, como en todo, pues susceptibilidad individual. El que tenga la mala suerte de que le gusten las bebidas energéticas, su madre tuviera acúfenos y tenga un sistema de autodesificación un poco pobre, no coma bien, tenga algún déficit nutricional y tal, pues va una noche a no sé qué y de pronto un ruido y ya no se le quita o tiene una pérdida auditiva. Entonces, bueno, pues la salud auditiva creo que es importante cuidarla desde
desde múltiples aspectos, no solamente el ruido, sino, pues como ha quedado un poco claro, el estilo de vida, la alimentación y todo esto. Tal vez deberíamos de coger hoy el compromiso de una próxima campaña precisamente que vaya dirigida hacia los adolescentes, ¿no? Hacia las personas que tienen esos hábitos de bebida, que son bebidas tan intensas que se salen ya del café, que es lo más típico, que a lo mejor ya no fuman, pero toman unas bebidas para pasar toda la noche, pues bastante estimulantes y tienen esos hábitos tan comprometidos, ¿no? Totalmente. Con el oído. Pues cojo el guante y nos pondremos a ello. Claro, este webinar está dentro de una campaña que hemos hecho desde el Consejo General, en el que tenéis en la web de farmacéuticos pues una guía sobre tinnitus que os podéis leer y que la ha coordinado Candela, que participan 4 vocales más del Consejo. Es un trabajo en equipo y, como siempre en todas las campañas de esta vocalía, pues tenemos un protocolo de actuación para el farmacéutico que nos da de esa guía las ideas más básicas que tenemos que saber y también una infografía que te pase todo el material a ti para que estuvieras a gusto aquí hoy con nosotros y supieras de qué iba la campaña para los pacientes con las 4 ideas básicas que tienen que tener. Pero además, Candela, hay una encuesta, ¿no? Hay una encuesta que tenemos que hacer todos, tenemos que prepararlo porque el hacer encuestas es lo que también nos va a servir a nosotros para justificar el trabajo y la utilidad de todo lo que estamos haciendo y para saber el grado de preocupación que tienen también nuestros pacientes de cara a este problema. Así que nos tenemos que poner todos en marcha con esta campaña a tope. Yo supongo que podremos mandaros a todos los que habéis asistido, que no sois pocos, hemos tenido en algún momento incluso más de 450 personas conectadas hoy aquí. Os mandaremos el enlace para que podáis con vuestros pacientes en vuestras farmacias pues hacerle este tipo de preguntas, que además os va a servir de entrenamiento para que después ya cojáis la práctica de hacer este tipo de preguntas de una manera sencilla y que quede totalmente integrada en el día a día, ¿no? Total. Porque no le echamos cuenta al tinnitus y, sin embargo, hoy se ha demostrado todo lo que hay detrás de esta patología y que con cuidados podríamos evitar. Y en la farmacia la prevención es sumamente importante. ¿Qué otras cosas podemos hacer desde la farmacia para ayudar al paciente con tinnitus? Pues, a ver, podemos, sobre todo, pues a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? O sea, para mí es sobre todo la adherencia a los tratamientos que tiene, el ver las interacciones que puede tener entre medicamentos que esté tomando ese paciente, que puede ser crónico y estar tomando algo para un momento agudo, el ver que se está haciendo un buen uso de la medicación en cada momento, o sea, que no son pacientes, pues lo que decíamos, que de repente tienen un tratamiento prolongadísimo con un antiinflamatorio, cosas así. El darles consejo y la prevención, o sea, el asesorarles constantemente sobre cómo pueden prevenirlo, qué cosas deben no hacer para que no se impulse, que es lo que está diciendo Cristina, ¿no? O sea, al final, si tienes mala suerte y lo tienes todo, que tienes el factor genético, el que tomas bebidas, el que está sometido a ruido, el que todo, pues es que es mala suerte, pero también es un poco que estamos jugando a tener mala suerte. Si nosotros estamos ahí apoyando, diciendo de qué manera se puede prevenir, y luego la otra forma que es saber qué tipo de problema tiene y saber a quién tenemos que derivarle y dónde tenemos que enviar a nuestro paciente que le pueda ayudar más, sea un psicólogo, sea un médico de cabecera que le pueda dar algo para que pueda dormir, o seamos nosotros mismos que detectemos los problemitas que le está dando el acúfeno, aparte de escuchar ese ruido, y podamos asesorarle con complementos nutricionales y con consejo farmacéutico. Mirad, yo estoy mirando las preguntas del chat para iros haciendo unas otras, intento agruparlas para no cansaros, pero si observáis, la mitad del chat no son preguntas, son experiencias. Son compañeros que están contando cuál es su experiencia o de ellos o de algún familiar con el tema del tinnitus. O sea que, aunque es un gran desconocido, realmente es un tema que preocupa y que está latente. Sí, por ejemplo, hay Magdalena, ¿no? Dice, mi madre padece síndrome de Menier, acúfenos en los oídos, sonidos en la cabeza, es lo que hablábamos, ¿no? A veces el Menier puede ser unilateral o bilateral y los ruidos se producen en los dos oídos porque la base fisiopatológica de esa pérdida
audición, de ese acúfeno y de esos vértigos, suele ser el hidrox coclear, es que está inflamada la cóclea de alguna manera. Entonces, a veces la pérdida de audición es tal que solamente se escucha ruido. Entonces, lo único que hay que hacer es, como ha dicho Cande, pues poner un audífono para poder tener algo más de audición del sonido afuera y escuchar menos, de alguna manera, tus propios ruidos. En el caso que nos preguntas, pues bueno, es muy importante tener una buena dosificación del fármaco que comentas. En este caso nos estás preguntando por la betaestina. En principio, las dosis para enfermedad de Meniere son por lo menos de 48 miligramos. Ya sabéis que el fármaco también está en 24 miligramos y se puede poner cada 12 horas. También se puede asociar diuréticos, en este caso, dieta baja en sal. Bueno, habría que ver un poco qué se puede hacer, pero es un caso complejo que tiene que ser valorado por el otorrino y a veces es muy frustrante porque aunque hagamos todo lo que sabemos, no podemos evitar que esa persona esté afectada por los ruidos en los oídos. Y una pescadilla que se muerde la cola, muy importante en el tinnitus, es no poder dormir. Que el pitido me despierte, y ahí lo dice una compañera, Trini, el pitido me despierta por las noches y ya no puedo volver a conciliar el sueño. Con lo cual el cansancio que se arrastra al día siguiente, cuando eso te ocurre un día tras otro día, pues es importante. Incluso, y es otra pregunta que os lanzo, tú has hablado de distintos grados de tinnitus. El grado 4 y el 5 es limitante laboralmente, ¿no? Es súper limitante, pero de hecho, tú que eres otorrino, yo creo que lo habrás visto, que hay gente que tiene que dejar el trabajo, que deja su vida, que no soporta a la persona que tiene al lado, aunque sea la persona que más quiera en el mundo, porque si además, bueno, va acompañado de hipoacusia, que además no estás en contacto con el exterior y solamente oyes ese ruido todo el rato, es que te incapacita totalmente. O sea, es gente que se pide bajas, pero con un motivo de verdad real, porque no puede, o sea, no es capaz. Ha llegado ese momento en que ha tirado la toalla porque no puede hacer nada para dejar de oír eso y está tan centrado en ese ruido que no es capaz de hacer nada más. Yo creo que esas personas, como hemos dicho en la presentación, yo creo que sí que pueden recibir bastante ayuda de terapia cognitivo-conductual o algún apoyo psicológico para ayudar a sobrellevar ese síntoma que, por lo que hemos visto, pues es permanente, ¿no? Mira, una pregunta que la tenía para ella, pero creo que es bueno que la tengamos para las dos. Hay una cosa que a mí me gusta dejar clara siempre, y es que la farmacia es el punto más accesible al paciente, porque cada 250 metros hay una farmacia, hay 22.000 farmacias en España, y evidentemente es mucho más fácil en la farmacia de al lado de tu casa o de tu trabajo que pedir cita para el otorrino. Eso no lo podemos negar. Entonces, pues quisiera saber, ya hemos visto todo lo que podemos hacer de la farmacia, pero ¿en qué momento se escapa de nuestras manos y tenemos que enviar al otorrino? Hombre, yo creo que Candela lo ha explicado perfectamente. Pues un acúfeno en un paciente que tiene una otitis, que ya ha venido a la farmacia y ya ha venido con su tratamiento y vuelve y te dice no estoy mejor, tengo un ruido, pues obviamente recomendarle acudir a urgencias, a que le veas a un médico de familia o bien derivación al otorrino, pero sí que tiene que ser evaluado. Como bien ha dicho Cande, después de un traumatismo puede haber una disección carotidia, una fractura de peñasco, o sea, un golpe que a veces son golpes tontos, pero que aparecen con acúfeno, mareo, hipoacusia, sobre todo en personas que están anticoaguladas, personas mayores, creo que sí que deben ser valoradas por un médico. Bueno, pues una fiebre elevada y un ruido, a lo mejor no se ha diagnosticado la otitis o ya no es una otitis, no es una laberintitis y sí que el ruido nos dice un poco que debemos buscar un poco más. Bueno, los ruidos así más inocentes pues son los típicos ruidos de las señoras mayores que las conoces, que llevan con ruidos 20 años y que son los ruidos del envejecimiento y que no se quitan y bueno, hay que quitar un poco de importancia de eso, pero ante cualquier acúfeno, ruido, tinnitus, abrupto, agudo, con síntomas concomitantes como vértigo, pérdida de audición, fiebre o después de un traumatismo, hay que mandar al médico, sí. Mira, Daniel nos habla de la cámara hiperbárica. ¿Qué tienes que contarnos de eso?
Pues bueno, la cámara hiperbárica Hay muchos estudios. Sí, es útil en algunas patologías, como por ejemplo en los barotraumas que se producen, por ejemplo, en el contexto del submarinismo, ¿vale? Yo no tengo constancia de que haya una evidencia con nivel 1 en cuanto a tratamiento de cámara hiperbárica para el acúfeno, teniendo en cuenta que el acúfeno, como hemos visto en la presentación, no es una cosa aislada, sino que es un síntoma de muchas causas. Entonces, quizá haya gente que le venga bien el tratamiento con cámara hiperbárica, pero muy seleccionados, teniendo un poco pues el tema del perfil de cada paciente. Pues voy a mirar la hora porque tenemos un poquito de tiempo y voy a aprovechar para hablar de algo más que el tinnitus, ¿no? Tenemos en el Consejo el curso de ORL en farmacia comunitaria. Ahora mismo está abierto el plazo de inscripción para la tercera edición y precisamente tanto Cristina como Cande han formado parte del capítulo de oído, ¿no? Y vamos a ampliar ahora un poquito, igual que os he dicho que cuando tenemos que enviar al otorrino, ¿qué destacaríais como importante de las cosas que pasan en el oído que tenemos que saber en la farmacia? Pues bueno, cuando un paciente te dice, he estado en la piscina, me ha entrado agua y no me sale, eso es que el paciente tiene un tapón de cera, el agua entra y expande la cera y entonces un tapón que estaba seco y que no obstruía completamente se infla de alguna manera y dejas de oír. Y esa es la sensación que en algún mayor o menor medida hemos tenido todos de tengo agua en el oído y no me sale. Si eso se mantiene en el tiempo, ese agua se macera y es cuando se crean infecciones. Entonces, yo es muy importante, a ver, tampoco quiero que vaya la gente ahora masivamente al médico a quitarse los tapones antes del verano, pero sí que sería importante si hay que elegir un momento para aconsejar revisión y que se quiten los tapones, es justo antes del verano, por todo esto que te digo, en los baños de piscina se van a ahorrar muchas gotitas de ciprofloxacino. Ahorrar ese tipo de gotitas antiinflamatorias, pero esas gotitas secantes para que ese agua se quite del oído y volvamos, ¿qué me dices de ellas? Es que, por ejemplo, nosotros sí que mandamos muchas fórmulas magistrales, como yo creo que te refieres al polvoricado y a saturación. Y a saturación, efectivamente. Entonces, eso nosotros lo solemos mandar como antiséptico cuando tenemos un oído húmedo, como tratamiento diario para producir que ese oído esté seco. Cuando lo que tenemos es un tapón de cerumen hidratado con agua, no es agua lo que hay realmente, sino que es cera con agua y eso, por más bórico que eches, yo creo que no. El secante en niños que van a la piscina, ¿no? Sí, claro. Y de hecho hay a veces unas perlitas no sé si hay en algún sitio que las hay, en otros no. En Madrid no sé, yo no las encuentro fácil. Son unas perlitas de bórico que se dejan colocadas en el CAE, las dejamos colocaditas para que absorban la humedad. En personas que tienen eczemas crónicos o supuraciones crónicas, personas portadoras de audífono, eso viene como bastante bien. Las personas con audífonos y sin ellos. ¿Qué me dices de la higiene del oído? La higiene del oído es súper importante. A ver, la higiene del oído es que debería ser un continuo, yo creo, porque no lo tenemos en cuenta, nos limpiamos todas las partes del cuerpo y esto es o utilizamos bastones, que está mal hecho, o no hacemos nada. Es verdad que los oídos, en teoría, tienen como un sistema de autolimpieza propia, que por eso tienen los pelitos, que es para que no entren cosas que no queremos, por eso tiene la cera, o sea, la cera es una glándula sebácea que está un poco modificada y está hecha para limpiar y sacar hacia afuera. Lo que pasa es que a veces se queda. La mejor forma de limpiar la cera es con las soluciones auditivas que hay, que son soluciones fisiológicas, o simplemente con el agua de ducha enfocada hacia el trago para que salga hacia afuera la parte que resta. Y el bastoncillo nunca. Lo que sí se limpia y se puede limpiar con un bastoncillo o un algodón es el pabellón auditivo. Y la limpieza para mí con suero fisiológico se debería hacer normalmente 2 veces a la semana, más en gente que tiene propensión a tener tapones de cerumen y no utilizar bastoncillos. Claro, porque con el bastoncillo casi que empujamos la cera hacia adentro, ¿no? Claro, la vas empujando
Entonces vas haciendo mucho hueco para que se vuelva a formar esfera, la empujas, la vuelvo a empujar, la vuelvo a Casi que el empujar. tapón lo hago yo. Y luego ya haces un tapón que es difícil de extraer, que es doloroso, que se tarda, que hay que emplear serumenolíticos para preparaciones previas, requieren ya de un otorrino porque a veces no se pueden sacar solamente por irrigación. Bueno, pues te generas un problema. ¿Qué opináis de que pongamos, por ejemplo, el agua de mar que es específica para el oído en la ducha? Por ejemplo, me lavo el pelo 2 días a la semana. Pues esos 2 días aprovecho, doy una pulsación, da ese agua contra el tímpano y sale. ¿Limpio el oído así bien? A mí me parece perfecto, yo creo que sí. A mí me da miedo. Escúchame. A la gente Bien. que tiene perforación timpánica. Claro, por ejemplo, gente que tenga perforación timpánica y que no se sepa, qué raro, porque normalmente si tienes una perforación Se timpánica sabe. lo sabes. Pero Claro. bueno, es verdad que sí que hay personas que se acercan a la consulta, ¿tiene usted tímpano perforado? Pues no lo sabían. Y luego lo que has dicho tú que es muy importante, en todo caso, El agua. la dirección hacia la parte anterior, porque si haces irrigación directamente hacia el tímpano, pues puedes traumatizarlo y producir un traumatismo. Entonces, bueno, algo que no sea de mucha presión y entendemos que no es para quitar un tapón de cerumen oclusivo duro, sino para mantener un hábito Un de escamado higiene. de la piel. Sí, a nosotros nos gusta mucho también para el tema de sequedad de piel, vaselina pura, neutra. Vaselina en la zona del pabellón auditivo y en la zona de la entrada del CAE, como para hidratar. Igual que te pones crema hidratante en la cara, pues hidratar el conducto auditivo externo, sobre todo en personas que tienen especial predisposición a la descamación, la sequedad, psoriasis, eczemas crónicos. Porque esas escamitas nos ayudan además a hacer el tapón, ¿no? Claro, ayudan a hacer el tapón, son una barrera cutánea que ya no está intacta y predispone a infecciones. Bueno, tiene una serie de consecuencias, provoca molestias, provoca prurito. Entonces, bueno, el mantener una buena hidratación de los conductos es importante. Y en estos casos es muy importante también secar muy bien los oídos. Hay mucha gente que seca los oídos después de ducharse y tal. Nosotros aconsejamos pues con un pañito, una gasita limpia, un pañuelo de algodón, algo así, y no usar, mucha gente utiliza para secarse papel higiénico. No, primero, porque cuando está mojado el papel higiénico se deshace, Exacto. se suele quedar dentro y aparte que el papel higiénico está en una zona de la casa pues, que está muy expuesta a bacterias, entonces lo desaconsejo. Eso totalmente. Una gasita estéril, sí. Un pañito de estos, como decimos en la óptica para limpiar las gafas, Sí. Un pañito que ya esté muy usado, Sí. Una sabanita vieja, algo así. Incluso el secador a una distancia un poco prudencial. Con aire frío, ¿no? Con aire frío o templado también seca bastante bien el oído. Estamos hablando un poquito de los tapones, porque también los tapones son causa de tinnitus. Entonces, todo esto que estamos realmente ampliando un poquito las 2 ponencias, porque es algo que tenemos que hacer para todo en la vida normal, pero que además nos ayuda a prevenir el tinnitus. Bueno, pues yo invitaros a todos vosotros a que entréis en el material de la campaña, lo utilicéis. Hay alguna persona que se ha conectado más tarde que ha preguntado si el webinar se va a colgar entero. Se va a colgar entero en la campaña, porque con este webinar cerramos la parte formativa de la campaña sobre tinnitus y abrimos ya la parte colaborativa y la parte de actuación en la farmacia. Por lo tanto, os pido que con toda esta formación que habéis adquirido, vayáis rellenando para vuestros pacientes las encuestas y todo esto os lo llevaremos al Congreso de Valencia, que se va a celebrar ¿cuándo, Cande? En febrero del año que viene, el 2024. En febrero de 2024. Ya lo tenemos ahí. Y márcate la fecha porque a ti también te invitamos a venir. Nada, me la apunto. ¿Vale? Daremos los resultados de toda esta campaña en el Congreso de Valencia. Gracias a todos por estar ahí y gracias sobre todo a vosotras dos por estar con nosotros y a Rey Jofre por patrocinarnos toda esta campaña que se ha visto que hacía falta, nada más que por el número de personas conectadas que estáis hoy aquí y por el número de descargas que llevamos de todo el material de la campaña. Muchas gracias.